empleado para hacer el tejido. Teníamos a 5 personas tejiendo tarjetas de crédito y no sabían ni qué estaba pasando ni qué estaban haciendo, pero pues empezaron a crear estos sistemas, no quiero usar la palabra tejido porque es más bien como un agregamiento de piezas y agregamiento de elementos que si analizan esta operación entre doblar 3 tarjetas y unirlas y crear este espacio triangular y luego repetirlo inversamente y utilizar una tarjeta plana para conectarlos con este otro módulo que se conecta y se empiezan a empalmar, es una operación muy sencilla que genera entonces pues esta complejidad espacial. Los perforaron y las unieron con... Son como pequeños remaches de metal, metálicos. Y en algunos que ya se empezaba a cambiar, son como estas tiras de plástico, donde queríamos reforzarlas de mejor manera, es este remache, y en el otro son estas, ¿cómo se llaman? Ziplines de plástico. Las que metes una vez y ya no puedes regresar. Cinchos. De esas. Cinchos. ¿Alguien dijo cinchos? Cinchos. Cinchos, pues. Esta siguiente escala es una casa. Otra vez vamos a estar hablando del entendimiento de un módulo, su repetición, su ordenamiento espacial. Todos estos módulos generan espacio. Siempre estamos hablando de espacio, siempre estamos hablando de arquitectura. Bueno, esta es una casa que está en Valle de Bravo. Fue un proyecto que se nos comisionó para trabajar en el club de golf de Valle de Bravo. Tenemos esta vista espectacular a los bosques que rodean la casa, la cual pues claramente nuestro cliente quería enmarcar, reforzar, tener siempre estas vistas desde donde estuviera en su casa hacia el exterior. La estrategia fue simplemente una rotación de estos elementos de la casa, los cuales responden a distintas funciones programáticas. Cada espacio de la casa está conectado a un jardín. Para nosotros es muy importante también esta integración con el paisaje, cómo es que nosotros insertamos una pieza de la arquitectura en el paisaje y cuáles son las implicaciones que existen tanto hacia adentro de la arquitectura como de la arquitectura hacia afuera. Esta es la planta de la casa, un acceso franco a las áreas comunes que están en la primera planta. Aquí están los jardines, la alberca, cómo cada espacio tiene relación con el exterior. Y para empezar, esta es una simple operación de agregar este elemento y de rotarlo hacia la orientación norte. Esta es un eje norte-sur, y generar entonces con esta rotación espacios abiertos que enmarcan pues, la arquitectura interior. Y en la planta alta lo que vemos es este espacio central que brinda calor y funciona como circulación y distribución para estas recámaras que cada una tiene una vista enmarcada, especial, diferente, que responde pues, a la recámara principal, a la recámara de invitados, a las recámaras secundarias. Y es otra vez este dibujo muy sencillo de entender la cruz y su rotación y cómo esa rotación genera distintos patios y genera distintas orientaciones, vistas. Todo este trabajo, claro, viene de la maqueta, de este trabajo en maqueta, de cómo el volumen al ser rotado nos empieza a dar a nosotros respuestas y más información sobre la arquitectura que estamos generando. Esta imagen tradicional de casa de techo a 2 aguas, de materiales de madera, de materiales del sitio. Entonces nosotros respondemos a eso mismo con nuestra geometría. Son triángulos que se intersectan. Es que eso lo vemos aquí en la maqueta, pero en realidad es un triángulo extruido que se intersecta con otros y que al rotarlo te genera estos patios, pero tú estás utilizando esta imagen tradicional que los clientes y el fraccionamiento requerían para reinterpretarla de manera contemporánea. Si bien esto pudo haber sido un mismo módulo, nosotros queríamos subdividirlo en espacios y al generar estos 4 espacios entendimos que se podían intersectar para compartir un espacio central común, y esta operación de rotarla pues generaba tanto las vistas que queríamos obtener como los jardines interiores que son estos. Aquí se ve justo el terreno, como esta operación, en vez de ser vertical, a nosotros girarla, crea más jardín. En vez de que la casa esté dispuesta de esta manera, crea otros espacios ajardinados.
espacio central que distribuye las circulaciones y las actividades. Sobre todo, esta es una casa de fin de semana, entonces había que tener diferenciadas las actividades públicas de las privadas, y este espacio nos ayuda a articular todas estas distintas actividades que suceden durante el día. Esta es la arquitectura o la imagen tradicional que se buscaba. Si vieras solo esta imagen, pues entiendes cuál es la imagen de lo que nos habla. Pero nosotros creamos esta reinterpretación. Ahorita vamos a ver los sistemas geométricos, que es otra vez este entendimiento de un módulo que era el techo a dos aguas, y su entendimiento nos permite entonces ya generar espacialidad y ya no preocuparnos por la complejidad que conlleva. Al resolver un solo módulo y crear un sistema de agregación que permita que sea repetitivo, tu única preocupación es resolver perfectamente y a detalle un solo módulo. Estos son los espacios exteriores de la casa, la alberca. Tratamos de llevar el jardín en muchos de nuestros proyectos a las siguientes plantas. Si bien esta techumbre o esta cubierta no era necesaria, la utilizamos para reforzar nuestra geometría, para que sean claras nuestras intenciones, y aprovechamos ese espacio para que entonces tú desde esta vista también tengas un acceso al jardín. Si bien estás en un segundo nivel, te estamos llevando el jardín a tu proyecto, a tus espacios. Este es el espacio interior. Pues si no vieras la casa y te enseñara esto, podría ser una cabaña. Tiene toda esta calidez espacial que buscamos generar en un entorno como Valle de Bravo. Los materiales que se nos pedían, que fuera madera en su mayoría, iluminación muy puntual, la cual refuerza todo esta arquitectura que si de por sí es muy potente, pero también trata de mezclarse con el sitio. No requiere de más que iluminación muy puntual. Ya el espacio es cómodo por la forma, por cómo es que se va a sostener la casa, entendiendo este módulo, jardines exteriores que también incluyen a la casa en su contexto, los accesos, los cuales responden también a esta orientación de la casa. Entonces, pues este es el resultado final. Nuestra arquitectura siempre se ha caracterizado por ser muy clara, muy honesta, muy sencilla de entender. Si bien los espacios parecerían muy complejos, son operaciones que al seguirlas ellas mismas te van dando el resultado. Al llevar también este proceso de maquetas, el proyecto empieza a tomar decisiones por sí mismo, a las cuales nosotros simplemente tenemos que responder. Este siguiente proyecto cambia de escala, es un proyecto más grande, es un proyecto público en Jilotepec, en la Villa de Canalejas, en el Estado de México. Es una escuela de arte, es una villa del arte, y aquí ya estamos hablando de otra escala, ya tiene otras implicaciones. Ya estamos hablando de que al ser un proyecto público que se encuentra en esta región del Estado de México, de Canalejas, pues va a tener un impacto en distintas poblaciones. Y nosotros al llegar al sitio, pues se nos otorga un predio que se encuentra entre dos carreteras. Estas dos carreteras actualmente no tienen ninguna conexión, pero pues nosotros teníamos la posibilidad de unirlas a través de este espacio público. Dimos un paso más allá, otra vez. Nos gusta decir que hacemos pipí afuera de la basinica porque hacemos un poco más de lo que deberíamos. Entonces hicimos una especie de plan de ordenamiento de lo que podría ser la Villa de Canalejas después de nuestra intervención, después que nuestra arquitectura estuviera ahí, cómo es que se podría empezar a ordenar. Estamos también otra vez en el centro de distintos sitios, de distintas partes de Canalejas. Esta es la iglesia de la Piedrita, el centro del pueblo, la plaza principal. Estamos justo en medio de estos espacios, y como les comentaba, pues entre dos vialidades principales, las cuales pues el terreno conectaba naturalmente. Si bien no existe esta conexión todavía, nosotros entendimos y el cliente pedía que se generara esta conexión transversal para unir dos poblados que si no tendrían que dar una vuelta mucho más larga y otro recorrido. Este es el sitio, otra vez presenta cualidades naturales que había que resaltar, que había que tomar en cuenta para trabajar y pues crear este plan maestro. Esta es la carretera que les decía que estaba arriba, esta es la de abajo. La primera fase del proyecto es esta es la que ya está completada. Al generar esta conexión, pues tenía que haber distintos programas, distintos edificios que respondieran a las necesidades que tenía tanto nuestro cliente como la población. La población del sitio quería estos espacios artísticos, pero también un espacio de reunión. Este auditorio funciona
para crear distintos eventos, para crear conferencias, para hacer asambleas, espacios de trabajo como es esta la oficina principal y distintos otros proyectos que también responden al paisaje, estos elementos dispuestos que generan paisaje entre ellos. Este edificio que fue el que terminamos pues tiene dos plazas que responden al flujo de personas y las empiezan a contener y a dirigir hacia el proyecto. Curvas de nivel, cuáles son las escalas de los edificios, escalas bajas que permiten entonces no ser tan agresivos con esta intervención con el paisaje. Estas plazoletas, estas plazas que se empiezan a crear para empezar como a difuminar el flujo de personas y crear distintos recorridos antes de llegar a este espacio principal que se hunde en la topografía y que crea este auditorio natural al cual tú puedes acceder por el medio y tienes la montaña cubriéndote. Entonces se generan bastantes experiencias a las cuales pues, nuestra arquitectura debe responder. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? De recorridos, dónde se encontrarían los servicios, cuáles serán justo nuestras limitantes y nuestras propuestas para el proyecto. La etapa 1 queríamos que fuera este acceso al conjunto que te recibiera con una plaza, estos espacios donde ya existiría un programa y otra plaza y fuera esta secuencia de espacios que te fuera guiando hacia el proyecto. Los espacios interiores y exteriores respondían a los distintos programas, tenían distintas cualidades, si era un taller o si iba a ser un salón de música, un salón de pintura o la tienda. Entonces también respondía a si iba a estar en el interior o en el exterior, cuáles iban a ser los servicios que iban a los espacios servidores que iban a estar relacionados a los espacios servidos, cuál era la relación que tenían con el patio, qué tamaño iban a tener, cuál iba a ser la relación con el paisaje. Este es un punto que a nosotros nos parece vital para este tipo de proyectos o esta intervención. Si ven, este plano muestra claramente cuáles son las intenciones del paisaje dentro del proyecto, a las visuales que ibas a tener, a los recorridos que puedes generar, cómo este espacio se cruza de esta manera, este espacio se cruza de esta manera. Las plazas también responden a distintos tamaños y actividades que se podían dar en el espacio, cómo empiezan a funcionar los auditorios, los servicios en las esquinas, los espacios de colindancia con el terreno, con el predio, con la naturaleza, con el territorio, todo de las formas que la gente pudiera referirse rápidamente, pudiera entender de manera bastante clara. Vamos a hablar con este proyecto otra vez de las operaciones geométricas y de cuáles son estos planos y estos dibujos que se tienen que generar para entonces generar una complejidad que viene de un entendimiento muy sencillo. Esta es la plaza de acceso al sitio. Empezamos con la materialidad. Tenemos esta piedra local, piedra que los trabajadores dominan, que pues, no podríamos utilizarla si no fuera de esta manera. O sea, teníamos que utilizar estos materiales locales, los materiales que nos hablan de la historia del sitio, de su mano de obra, de todo esto, igual que la teja de barro negro. La estructura es una estructura metálica, ya verán los armados, pero entonces aquí tenemos esta síntesis de lo que es el acceso, los distintos tipos de material en el pavimento, cómo te genera tanto este recorrido como este otro. Uno está acompañado de los jardines, otro está acompañado de sombras y la textura de las piedras. Pasas por estos pasillos en los cuales ya empiezas a entender cuál es el sistema geométrico que conforma la estructura. Como es una escuela de arte y es una escuela de enseñanza de arte, pensamos que la arquitectura también tenía que responder a eso, tenía que ser una arquitectura muy clara, muy honesta, que también le dejara algo a los visitantes. Entonces, el hecho de tener la estructura expuesta y tener estos sistemas estructurales que pudieran verse, tocarse, entenderse y siempre estar en contacto con ellos, pues hacía que los visitantes, o hace que los visitantes siempre tengan como en la mente cómo es que funciona también el edificio, pues eso lo lleven a otro nivel. Vemos los jardines también interiores, cómo estos paisajes empiezan también a trabajar con el conjunto, los recorridos que genera. Este es uno de los recorridos diagonales, cómo funcionan las esquinas, fue un tema también para el proyecto. Los recorridos, esto que les menciono de tener los jardines bien pensados, de no simplemente colocar plantas, sino pensar en cuál va a ser la intención de este jardín que estoy incluyendo.
qué es la atmósfera que quiero generar, cuál es la implicación que esta va a tener en mi arquitectura y cómo mi arquitectura puede responder también al paisaje. Este es el espacio principal, es el auditorio. Si bien tiene esta tipología o esta forma, más bien, mejor dicho, de techo a dos aguas, con una geometría muy clara, parecería ser muy compleja por todos los sistemas, pero realmente son los refuerzos, los vértices de este techo a dos aguas que funciona igual, otra vez con el mismo entendimiento de un sistema estructural replicable de distintas formas que al resolverlo de una manera clara y concisa y llevarlo al extremo entendimiento, el replicarlo ya te genera una la visual de una torre de agua sirve para darle la presión a todo el proyecto. Otra vez estos espacios, esta es la otra plaza, esta se cruza de esta manera, como estos elementos precolados de concreto generan otra materialidad, generan otra sensación al estar recorriendo el espacio exterior. Si bien puedes cruzar por esta grava y llegar a este espacio, pues también te está generando un recorrido que no siempre es obligatorio. Los espacios de los talleres otra vez muestran esta geometría entendida desde un módulo, llevada a un entendimiento mucho más allá, para entonces poder resolver este módulo, complejizarlo, entenderlo. Si bien esto puede haber sido triangular y terminar con la pregunta, pues entender cómo es que funcionan estas diagonales, cómo es que eso, al tú levantar un elemento vertical aquí, te genera una entrada de luz, que genera una entrada o unas sombras más bien ricas para la experiencia, y es una simple modificación geométrica que está muy bien estudiada, que se respeta la geometría pura hasta cierto sentido para generar este módulo fácil de entender, sobre todo también fácil de comunicar. Es otra vez este proceso de comunicación que tenemos nosotros los arquitectos con el constructor, que tiene que ser siempre muy claro, evitar dejar cabos sueltos, resolver todas las dudas que puedan llegar a tener. Entonces, al enseñarles cómo se hace un módulo, cómo es que se resuelve un módulo, si bien puede parecer complejo al ser agregado, tanto el sistema constructivo es sencillo, como su colocación es sencilla, como su desarrollo se vuelve mucho más sencillo y fácil de comunicar. Entonces estos espacios ya habitados se pueden apropiar, de aquí ya tienen cuadros colgados en las paredes, cuelgan su decoración. Este es el salón de música, que es este mismo espacio que les mostraba, pero ya al ser habitado, pues justo responde a todo este espacio, si bien vacío, multiusos, flexible, les permite entonces esta riqueza espacial. Y nosotros nos sorprendimos al dejar este espacio porque la gente se lo apropió de esta manera. Como pueden ver, la gente hizo su altar, su mural, su decoración, lo llenaron de velas, pusieron la calaquita aquí viendo todo lo que pasaba, decoraron, y generamos entonces estos espacios flexibles que la gente entendía muy bien cómo trabajan. No estás imponiendo algo nuevo, no estás tú tratando de colonizar de cierta forma, de poner una idea que ellos nunca han visto. Es esta misma piedra que tienen en sus casas, son estas mismas techumbres que utilizan en distintos lados, esta geometría otra vez que responde a la tipología o las formas tradicionales, reinterpretadas de una manera contemporánea que se vuelve un lugar atractivo, un lugar que llama a la gente, que llama a los niños, que al final pues esa era la misión. La fundación que nos buscó se llama Misión Tierra Adentro. Creo que su misión era generar estos lazos de conexión con la gente y su cultura, y generar estas clases donde los niños pudieran asistir y apropiarse de este espacio. La relación con el territorio, cómo es un elemento, son estas dos E's que generan una plaza, que tienen un sistema constructivo fácil de leer, fácil de entender, al cual pues, tienes que prestarle cierta atención, porque si no puedes maravillarte con su complejidad, pero es muy sencillo de entender. Y este último proyecto cambiamos otra vez de escala y empezamos a tener otras implicaciones que ya pasan de un simple entendimiento territorial a pues entender cuál es a nivel municipal y a nivel del estado y a nivel nacional alguna situación que implica todo eso. Llegamos a Jutla a través de una investigación que analizamos cuáles eran los puntos afectados o más afectados por el sismo a nivel nacional, a nivel de Morelos. Viendo este mapeo entendemos que en Morelos hay mucha afectación. Viendo en Morelos vemos todas estas manchas negras que muestran los puntos, y al pasar a otra capa de información pues vemos que Jutla es de las ciudades más afectadas por
por el sismo de Llegamos después del sismo a Jojutla a ver qué era lo que había pasado con el centro. Esta es la plaza principal, esta es la imagen de los edificios que nos encontramos en esta plaza. O sea, nosotros tenemos esta imagen y se ve pues bastante bien, no es ningún daño, hasta que pues haces este recorrido ya a pie y ves cuál es la afectación que sufrieron todas las personas en su ciudad. Nos encontramos con muchísimo desastre, lamentablemente para nosotros y sobre todo para la gente, pues fue muy triste ver los estragos del terremoto en una ciudad, no quisiera decir pobre, pero con tan pocos recursos como Jojutla, la cual se había construido históricamente y habían tenido varios esfuerzos para salir adelante, y muchos de los negocios fueron aplastados. La iglesia, que pues, no parece una iglesia, ya no tiene forma. Algunos sitios ya no podía reconocer qué era por la destrucción que tuvo. O sea, esto era una barbería que muy probablemente correspondía a los dueños de la casa, entonces se quedaron sin negocio y sin casa, ¿no? El Palacio Municipal, como también estaba destruido. Esta es la imagen urbana de la ciudad. Entonces pues llegamos a la ciudad de Jojutla con la misión de trabajar en el centro. Lo primero que vimos que había, al hacer todo este recorrido y ver estas imágenes, nosotros pues quedamos impactados, ¿no? O sea, al ver esto te hace sentir cierto grado de responsabilidad para el moto. Sin embargo, también notamos que la arquitectura y que la ciudad no entendía esa relación con la naturaleza, no entendía cuál era la conexión que tienen con el río. Tienen el drenaje pasando por ahí, le dan la espalda al río, todo el escombro se está tirando al río, la calle no respeta nada, todo estaba funcionando mal al río, dándole la espalda. Y el río cruza toda la ciudad. Para nosotros, vean la cantidad de árboles que hay, vean lo verde que era, y luego hacemos zoom a una de estas casas y no existe la casa. Empezamos con esta visión estratégica, estos de los planes grandes que les llamamos, o que nos gusta llamar visiones, y son estos entendimientos territoriales o urbanos de una zona en la que vamos a trabajar. Nosotros ya sabemos que vamos a llegar a Jojutla, ya sabemos que ahí vamos a hacer un proyecto, pero ¿qué proyecto es el que nos toca hacer? Sabíamos que íbamos a hacer 5 casas y esas iban a salir, de esas tenían que salir. Pero ¿qué otras implicaciones tiene trabajar en un sitio destruido como Jojutla? ¿De qué otra manera nuestro campo de trabajo y conocimiento puede influir en una comunidad? Si bien ya pasamos por esta escala, la cual conecta distintas cosas de la ciudad, ¿qué implicaciones tiene entonces tanto los equipamientos que existen, las plazas, los parques, los jardines, las zonas destruidas, las zonas potenciales, donde existía mayor densificación, menor densificación, cuáles eran las conexiones de la ciudad, cuáles eran los sistemas de salud? Todo este mapeo nosotros nos empezó a generar capas de información que al ponerse una sobre otra empiezan a hablarte ellas. No es que nosotros estemos buscando un camino, sino que esta información te empieza a ti a dar todas las respuestas que tienes que trabajar. Entonces pues después de llegar y ver esto y hablar con la gente y entender que sus casas habían sido demolidas ya días después del sismo, o sea, ya esto fue una semana creo después del sismo, ya tu casa no existía más, ya ni siquiera eran los escombros lo que podías ir a ver, sino ya estaban maquinaria removiéndola, y tú llegabas a vivir a estas estructuras temporales que estaban en el centro de la ciudad. Y pues aquí pasaron meses. Si bien nosotros reconstruimos 5 casas y dejamos la información para otras casas y trabajamos en conjunto con otros arquitectos para trabajar en esto, pues nos dimos cuenta que realmente lo que teníamos que reconstruir iba ocupando, aunque sea unos momentos, por todo lo que pasó el sismo, pues a nosotros nos empieza también a hablar de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué había ahí? Es justo el centro de Jojutla. O sea, este espacio es uno de los espacios que tenemos por acá. Tú estás viendo, sí. Entendimos entonces que esta recuperación de la psique de las personas, psicológica, que tenían que tener después del sismo, y que nosotros pues podíamos contribuir a eso, era a través de una regeneración de su espacio público que estaba totalmente dañado. Entonces así llegamos a Jojutla a trabajar a la plaza principal. Esto fue lo que encontramos. Está el Palacio Municipal, otro edificio de gobierno,
y una serie de plazas que no están funcionando entre sí, que no tienen ninguna relación, que simplemente conectan, más bien no conectan cosas. Desde que llegamos sabíamos que esta plaza no funcionaba, tenía mucho potencial, pero actualmente no tenía ninguna buena funcionalidad. Esto era lo que existía antes, este edificio de gobierno, este kiosco, la plaza central y otros elementos que estaban desarticulados, que pues después del sismo prácticamente desaparecieron, o sea, ya no existían, ya no valía la pena considerarlos porque pues estaban destruidos. Y entendimos entonces que esta relación diagonal que existía entre las plazas pues tenía que marcarse, tenía que hacerse evidente, tenía que empezar a funcionar y a concatenar estos espacios, a relacionarlos, y a través de un elemento articulador lográbamos generar distintas plazas relacionados perfectamente esto, articulábamos los recorridos, dividíamos esta plaza que actualmente, bueno, que era esta L, que no tenía más que esa continuidad, pues nosotros queríamos reforzarla, dividirla en plazas, generar entonces estos tres espacios con cualidades espaciales diferentes que responden a distintas relaciones, esta con el edificio, entre estas dos, esta con las calles, con este edificio gubernamental que estaba acá, la calle que pasa por acá, entonces responden a distintas cosas desde siempre, y nosotros solo quisimos evidenciar y fortalecer esta relación entre las plazas. Al agregar este elemento, una especie de kiosco contenido por el paisaje, el cual era un elemento mucho más compacto, y crear el contraste entre este elemento que contiene el espacio, que genera una plaza dentro de sí mismo, pues terminamos por crear la arquitectura que queríamos lograr para el sitio. Entonces, de pasar de esta desarticulación urbana y del espacio público, pues nosotros logramos ordenarla mediante la arquitectura. Otra vez seguimos hablando de espacio. Creamos esta serie de plazas concatenadas que responden a diferentes cosas. Este es un jardín, el proyecto es los jardines centrales de Cojutla. Entonces queríamos crear otra vez como esta imagen de los jardines que hablaron en su momento. Esta otra especie contenida, todavía no vemos la arquitectura, pero ya entendemos cómo es que empiezan a aparecer estos elementos arquitectónicos, estructurales, qué relación tienen con los jardines que se están haciendo, con la plaza más abierta, este espacio compacto que tiene un espacio alrededor y este inverso. Queríamos entonces pues generar estos jardines que acompañaran los recorridos, que tuvieran una arquitectura que los contuviera, que generaran estas plazas que ya existían y que teníamos que reforzar a través de estos espacios, estas distintas relaciones que se generan para cada una de las plazas. Cada una tiene productividades, diferentes usos, y pues estas son algunas fotografías de lo primero que queríamos hacer, esta intención paisajística, la cual esconde un poco el proyecto y genera estos espacios de reunión y de convivencia que responden a la naturaleza del sitio, que nos pareció que era el elemento más fuerte, ¿no? Estos recorridos en los jardines, los cuales te sacaban otra vez de este contexto, un poco como la fotografía, pero llevado a otro entendimiento, llevado a otro nivel. La fotografía que vimos es un simple árbol en el cual te puedes refugiar, y esto es un refugio completo que si bien no te cierra de la ciudad porque sigue abierto hacia estos espacios públicos, pues te contiene y te da un espacio más de reflexión, más introspectivo, más calmado, donde puedes empezar a recuperarte de los estragos del sismo, ¿no? Vemos a las señoras caminando, aquí se ve la ciudad todavía, la calle que existe, pero como esta intervención paisajística entonces empieza a crear distintos espacios de reunión. Otra vez, claro que queríamos un lugar donde la gente pudiera llegar, reunirse, y si bien fue a platicar de cómo iba la reconstrucción de su casa, pues es muy distinto hacerlo teniendo esto como fondo, donde se ven estas estructuras abandonadas, comidas por el tiempo, en las cuales la naturaleza siempre está presente. La naturaleza siempre va a ser este ente que sobrepasa la arquitectura, sobrepasa la historia, sobrepasa el tiempo. Bueno, si bien nos va, porque como vamos, quién sabe qué vaya a pasar con la naturaleza, pero siempre ha sido este elemento que es más grande que nosotros, más fuerte. Y llegamos entonces a entender cuál era el contexto en el que estábamos trabajando, qué arquitectura ya existía, cómo esto se veía en la imagen ya de la gente. Este es una ex hacienda en Ixtoluca, bueno, en Tlaquetinango, en Ixtoluca, en Morelos, donde la gente aquí van y
las quinceañeras se toman la foto aquí, lo puedes rentar para una boda, puedes hacer varios eventos, pero entendimos primero al ver eso que la gente ya tenía esto como su imaginario colectivo. Y pues esta foto es súper fuerte porque muestra cómo la arquitectura y la naturaleza están en simbiosis, tienen una relación, es algo que ya existía en el sitio, es algo que simplemente teníamos nosotros que reinterpretar. Entonces esta serie de plazas, aquí ya vemos la geometría, la intervención en el paisaje, cómo es que son los recorridos. Todavía no hemos hablado de materialidad, pero ya tenemos estas fotos en mente, ya entendemos cómo funcionan con el paisaje, cómo es que existe o hay una preexistencia histórica y arquitectónica de las cosas del sitio, que ya nos dan a nosotros más información con la que trabajar. Entonces esta serie de plazas y su ordenamiento y su geometría pues responden otra vez a un sistema muy sencillo de entender cuál era el elemento que teníamos que resolver para así generar una arquitectura que fuera lo suficientemente fuerte y lo suficientemente fácil de explicar a los constructores, que reflejara la identidad del sitio, que es este arco que ya hemos visto que los constructores saben trabajar. Y si se fijan, todavía no hemos mencionado el material, pero todos estamos concibiendo esto ya en algún material, ya tenemos alguna idea de qué es lo que puede llevar a ser. Y son respuestas que no están ideando ustedes, ni yo, ni nadie, sino son cosas que pues son capas de información que el sitio te va dando después de todos estos distintos entendimientos, tanto de dónde tienes que trabajar, tanto de cuál es la imagen que quieres o que tienes en tu cabeza, cómo es que la gente ya lo trabaja. Entonces entender este módulo, las operaciones geométricas que generan ya espacio, esta intersección entre los dos arcos genera espacio, si bien no está cubierto completamente, si no está techado, ya la intersección de dos arcos genera un espacio vacío, es un lleno y un vacío que generan ya este espacio. Cómo se relacionan entre estos elementos, qué configuraciones existen, como una configuración más compacta o con elementos más abiertos, más lineal, cómo funciona la esquina, cómo funcionan estos elementos de distintas maneras, cómo estas iteraciones, como lo vimos en las maquetas, te empiezan a dar a ti respuestas, ¿no? Tú no tienes que ordenarle a la maqueta qué es lo que tiene que hacer, sino entender este mismo módulo y la operación que te genera el espacio y cómo se relaciona, te empieza a dar a ti las respuestas y es un proceso bastante intuitivo y pues de mucho trabajo. El sistema de arcos es este módulo replicable que está hecho a base de tabiques color ocre, que es un material que los constructores del sitio trabajan perfectamente, que podíamos construir rápidamente, que íbamos a poder tener esta materialidad y esta textura que ya habíamos visto en las fotos cuando visitamos el sitio. Estos son recursos que son mucho más baratos que otras opciones, que techar todo el espacio, que comprar una carpa, que hacer varias otras cosas. Pues este entendimiento del módulo, cómo se relaciona entre la cruz, entre la esquina plana, en diagonales más abiertas, cómo es que funciona este mismo módulo a base de un mismo material y que es sencillo tanto en experiencias como en sombras, en la vegetación también. En algún momento estas enredaderas van a comerse al proyecto y está bien, era lo que queríamos generar. Si bien va a ser un proyecto que va a tomar tiempo, pues la materialidad lo permite, la arquitectura lo buscamos que el proyecto empiece a evolucionar también como con la gente. Este espacio central contenido de un jardín que tiene un recorrido exterior que lo empieza a contener, a ordenar, cuál es la relación entre las arcadas, cómo es que empieza entonces a funcionar con la plaza, con la calle, cómo contiene los jardines. Es este mismo elemento que ya vimos en el otro edificio, simplemente tiene otra orientación, este cuadrángulo, entonces genera distintos recorridos, distintas vistas. No es lo mismo ver hacia acá que ver hacia acá, no es lo mismo cruzarlo de esta manera que cruzarlo de esta manera. Genera una experiencia llena de sensaciones, llena de momentos, de tránsitos y demoras, de luz y sombra que genera entonces distintos planos, distintos entendimientos dependiendo de dónde lo veas. Sobre todo genera este espacio otra vez rico en experiencias, con vegetación, que responde a los jardines,
que crea este espacio de reunión público, social, de calidad, que la gente merecía, donde podían empezar a recuperarse, como les decía, de los estragos del sismo, donde podían reunirse, donde podían ellos obtener un espacio de calma, cerca de la naturaleza, que te permitiera entonces tener otra relación con la ciudad. Si bien la ciudad se encuentra todavía en reconstrucción, tú tienes ya estos recorridos, estos espacios jardinados que empiezan a dar curiosidad, que empiezan a fomentar otras cosas que nos hacen entender que la arquitectura puede ir más allá de lo que nosotros pensamos. Esta es la plaza cívica, como es un espacio más plano. Estas palmeras fueron las únicas que resistieron el sitio, así como los árboles del lugar. Había que respetarlas, pero había que dejar este espacio libre con distintos usos, donde puedes montar una carpa y hacer el concierto de quien sea, o dejarla abierta y poder andar en bicicleta. Cómo estos distintos recorridos entonces también responden la arquitectura que genera estas sensaciones diferentes. Llegas a este espacio central de reunión donde suceden distintas actividades, donde permites entonces que la gente pues, llegue a un punto central del proyecto donde pueden ver a su alrededor, entender qué es lo que los rodea, mantener esta relación con el paisaje, estar contenidos, estar alejados un poco del sismo. Estos recorridos son los que les decía que son diferentes. Este es mucho más compacto y es la misma vista de los arcos, solo es volteando hacia un lado del proyecto. Si volteas hacia el otro lado, esto es lo que ves. Como este andador es mucho más amplio, la gente va pasando, tiene más espacio, siempre en relación con el verde, las sombras que genera el proyecto. Esta foto es muy buena porque justo la sombra estaba en medio de la arcada. Entonces aquí se entiende perfectamente cuál es el módulo, su relación mediante un sistema de agregación, cómo eso puede ser repetitivo, cómo parecería entonces que esta complejidad aparece. Que si bien es muy poco el agua que capta, todo eso se redirige para mantener los jardines. Buscamos que el proyecto también su materialidad fuera de bajo mantenimiento, porque pues eran recursos que se iban a dar una vez y no podían estarse pues, manteniendo con el tiempo. El espacio que ven es el espacio compacto, estos distintos mobiliarios que generan también otro entendimiento y otras posibilidades. Y estamos al lado de la ciudad, pero parecería que es un oasis en medio de todo el campo. Trabajar con David entonces genera esta materialidad de bajo impacto, de bajo mantenimiento, que pues, ayudaría a que el proyecto se mantenga por sí mismo y envejezca, como nos enseñé en el grabado y en las otras fotos, por sí mismo. La relación con la plaza cívica. Sí, a ver, para que la escuchen todos lados. Sé que lo que había observado es que hace una separación que desde arriba se ve como un canal y hay una repetición de pequeñas aberturas que le pregunté que si eran como gárgolas, si eran por ahí donde escurría el agua, o sea, ¿escurre por el muro? Sí, exactamente, aquí dentro del arco se capta el agua y riega el jardín y baja por esta canaleta, por este elemento. Lo voy a regresar para que puedan, que hay una intención para que puedan ver de qué estamos hablando. Dirigir el agua.
estos elementos. Entonces sale por estos dos extremos de cada arco y baja por gravedad al punto que lo lleva ya en un sistema de agua del propio proyecto. Ya tiene una pequeña cisterna dentro de uno de los jardines que bombea el agua hacia el sistema de riego que tienen los jardines. Si bien es poca la captación pluvial, pues es algo que podemos aprovechar para mantener este mismo espacio y no requerir de una pipa que lo vaya a regar o que alguien esté al pendiente, sino pues recolectar el agua y dirigirla y empezar nosotros a darle al proyecto esta capacidad de mantenerse por sí mismo. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Gracias a todos por haber venido. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Estamos en todos lados como Estudio RMX. Por ahí van a ver varios proyectos que no traje hoy para presentarles. Van a estar actualizados en todos los eventos que vamos a tener, de presentaciones, conferencias, el libro que tenemos, varias cosas. Entonces, pues síganos para poder hacer de esta comunidad algo más grande. Gracias. Sí, creo que estaría bien que empiecen a preguntar. Me voy a sentar un momento ya. Arquitecto, si quieres decir tu nombre, de qué escuela vienes. Me llamo Jorge, vengo de Lunach. Mi pregunta es de acuerdo al primer proyecto que nos mostró, donde está el tejido. ¿Ese tejido es permanente o es secundario? No, es añadido, digamos, al espacio inicial al patio, y es un concurso, fue el primer concurso que ganamos. Entonces es un concurso para crear un pabellón temporal que estaba aproximadamente de 3. Nos pasó que el anclaje que teníamos al piso pues se tronó en una vez, entonces a repensar si ese era el punto correcto. Creo que al ser un ejercicio temporal de un pabellón, respondes a eso con los materiales, y si fuera algo permanente pues tendrías que buscar otros caminos. De ahí fue con de la casa en el bosque, creo que lo hice. La parte estructural más que nada, que tenía una estructura triangular y hay otras que se cruzaban así. Pues yo más que nada quería preguntar cuál sería la función de las otras dos. O sea, sí, esta sería la de soportar, y por qué poner el triangulito de la casa. Sí, la casa de Valle de Bravo. A ver, nos podemos regresar, pero en la computadora. Tú dices de cuando la ves de frente, cómo está el triángulo. Está el área musical o así. Ah, pero ¿te dices la escuela de artes o la casa? La escuela. No. La de la estructura de acero o la estructura de acero. No, si no, no sé. No sé. Te voy diciendo la respuesta. Este entendimiento como de la estructura y su geometría nos permite entonces a nosotros llevarlo a otro nivel y entender cómo esa geometría tiene otras relaciones dentro de sí misma, como los arcos y cómo al intersectarlos pueden repetirse, también al entender este triángulo como la estructura perfecta, que es lo que es. ¿Cómo puedes tú mover los vértices? Es un poco eso lo que preguntas, ¿por qué tiene otros vértices y por qué tiene unos agregados? Okay. Justo estos agregados, tanto los verticales como los que generan otros niveles, nos permiten a nosotros tanto crear ventanas en los sistemas, bueno, en ese agregado vertical, como crear estos cambios de nivel en el techo. ¿Qué espacio tienes en mente? ¿El espacio principal, el auditorio? Sí, está justo después de esta. Bueno, pero me voy a ir así, porque puedo hacer referencia a otras imágenes. Por ejemplo, este triángulo era el que... ¿Podemos apagar esta luz? Otra vez, por favor. Este triángulo es un triángulo puro, muy sencillo,
que puedes ver aquí, es este triángulo tradicional, puro, que nosotros al llevarlo a este proyecto y querer utilizar esa misma geometría, aquí lo podemos ver. Si ves, es este triángulo, el cual al repetirlo o al hacer un offset, te genera entonces ya el pasillo por donde vas a pasar. Y al poner este elemento vertical que conecta ya estas dos líneas paralelas, generas una entrada de luz. Este es el triángulo, el cual tiene distintas diagonales que generan entonces este otro techo interior con la cumbrera de vidrio, pero la cumbrera sólida y está abajo, lo que permite que la luz no pase directamente, pero sí te genere espacios interiores iluminados y sombreados. Esta es la línea extendida del triángulo. Aquí lo estás uniendo de manera horizontal. Aquí tiene estos refuerzos, solamente son líneas paralelas del triángulo. Esto es lo que te digo, es el triángulo, una versión interior del triángulo, las conexiones en el mismo sentido que viene la estructura. Esto es la cumbrera, que tradicionalmente estaría arriba, pero arriba, si tú volteas esta operación y la haces a la inversa, tienes esta entrada de luz mucho más franca que genera estos espacios y le estás cubriendo. Pero ya al final es una estructura mixta, ¿no? Puede pasar un micrófono aquí. Sin pena, para eso están los micrófonos. Gracias. Lo que estoy observando es que al final es una estructura mixta, ¿no? Sí. O sea, al final tienes estas vigas metálicas con estos perfiles tubulares, parece que son dos, y aparte tiene las Cuadrados. vigas de madera, ¿no? Sí, si te fijas aquí pasa esta misma estructura, justo en donde está la Está estructura oculta. principal, está encachetada. Ok. Y el sistema secundario es de madera. Aquí está el elemento vertical que te digo, que genera entonces ya una ventana. En vez de cubrirlo tradicionalmente como techo a dos aguas, este plano llega hasta donde se encuentra con la estructura, y al levantar este elemento vertical y extender el plano que cubre el espacio, generas entonces una ventana. Aquí existe un vidrio, esto no tiene entrada ni de aire ni de agua, sobre todo de agua, o sea, principalmente nuestra preocupación era que si lloviera no hubiera problema, porque pues para la entrada de aire puedes abrir estas puertas y tener la relación con el exterior. Y están soldadas, o sea, esta Sí. primera diagonal con la otra está soldada. En este punto, Sí. sí, o sea, son piezas independientes. Bueno, hay una pieza que es corrida, Sí. y esta es una parte. Y con la viga principal, esta que ¿Esta? esa, sí, ahí también. Sí, también está Vale. soldado. Es que con la sombra pareciera que está a otro nivel. Ah, sí, también son dos, ¿verdad? Son 4 elementos cuadrados, los cuales en medio tienen este espacio para recibir esta pieza que va a ser soldada, la cual está soldada a esta principal, la cual también está conectada a este otro elemento diagonal. Digamos si fuera un tubular de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Cuadrado. Es un cuadrado, ¿no? Al final. Sí. Y tienes estas otras dos, al final ya harías una como de 6 pulgadas de ancho, ¿no? Sí, o sea, en vez de utilizar un PTR cuadrado, utilizamos piezas mucho más chicas para también no hacer de este elemento un elemento más pesado, sino que tenga... Se ve muy ligero. Exacto. Pero aparte me imagino que económicamente fue mejor todavía, ¿no? Pues sí, o sea, realmente estás utilizando, si bien más piezas de acero, también nos estamos apoyando en esta estructura secundaria de madera, que es mucho más barata que utilizar el acero. Pero aquí nos fuimos más por el aspecto estético de la pieza. Otra cosa. Sí, y la verdad es otra vez este mismo depuramiento de información de un solo módulo, del cual siempre trabajamos primero con la geometría y así nos vamos desarrollando. Si el material resulta ser de acero o hubiera sido de madera, es otra implicación ya económica, ya de otro nivel. Pero nosotros entendemos primero la geometría del espacio que queremos conformar, resolvemos ese módulo geométricamente, o sea, entendemos estas diagonales, cómo esos son los apoyos, cómo viene el elemento vertical y esa diagonal responde a eso, cómo entonces se conecta con el otro sistema. Aquí viene si te fijas, aquí pasa una estructura
vienen estos canceles y esta estructura vertical es la que otra vez vuelve a conectar al sistema con las ventanas de este lado. Y eso es puro dibujo, todavía sin perfiles, sin medidas, es simplemente este entendimiento estructural del dibujo geométrico, que después se depura y se entiende que okay, este elemento puede ser un poco transparente, tiene que verse más ligero, se va a conformar por piezas, entonces ya si vamos a cortar esta pieza, ¿por qué no hacer un espacio en medio? Y vamos a hacer entonces 4 piezas que reciban un en medio. Y bueno, aquí tienes aparte unos refuerzos que no sé si necesitaban la pieza. Sí, esos son ya de cálculo. Allá responden a diferentes intenciones de la arquitectura del espacio. Esto es a lo que me refiero con que cada maqueta responde a una intención diferente y esa maqueta es la que nos va a decir cuál es la intención más correcta o más cercana a lo que se puede lograr en temas de densidad, en temas de alturas, en temas de usos, en temas de espacios, en temas de espacios abiertos, como cada una de estas configuraciones, que siempre parten de ser una intención, después llegarán a resolverse ya a través de la manera más correcta, sencilla, si es un módulo, si es un material también. Pero siempre partimos entonces de todas estas ideas, siempre desde la geometría, desde el ordenamiento, desde los sistemas. Si tuviéramos que definirlo, trabajamos más en sistemas de agregación que en sistemas repetitivos. Había otra pregunta por allá. Tengo una silla. ¿Te vas a subir? Nos pasó que el anclaje que teníamos al piso pues se tronó en una vez, entonces a repensar si ese era el punto correcto. Creo que al ser un ejercicio temporal de un pabellón, respondes a eso con los materiales y si fuera algo permanente pues tendrías que buscar otros caminos. De ahí fue con de la casa en el bosque, creo que algo así. La parte estructural más que nada, que tenía una estructura triangular y hay otras que se cruzaban así. Pues yo más que nada quería preguntar cuál sería la función de las otras dos. O sea, sí, sería la de soportar y por qué poner el triangulito de la casa. Sí, la casa de Valle de Bravo. A ver, nos podemos regresar, pero en la computadora. Tú dices de cuando la ves de frente, cómo está el triángulo. Está el área de musical o así. Ah, pero ¿te dices la escuela de artes o la casa? La escuela. No. La de la estructura de acero o la estructura de acero. No, señor, no sé. No sé. Te voy a ir diciendo la respuesta. Este entendimiento como de la estructura y su geometría nos permite entonces a nosotros llevarlo a otro nivel y entender cómo esa geometría tiene otras relaciones dentro de sí misma, como los arcos y cómo al intersectarlos pueden repetirse, también al entender este triángulo como la estructura perfecta, que es lo que es. ¿Cómo puedes tú mover los vértices? Es un poco eso lo que preguntas, ¿por qué tiene otros vértices y por qué tiene unos agregados? Okay. Justo estos agregados, tanto los verticales como los que generan otros niveles, nos permiten a nosotros tanto crear ventanas en los sistemas, bueno, en ese agregado vertical, como crear estos cambios de nivel en el techo. ¿Qué espacio tienes en mente? ¿El espacio principal, el auditorio? Sí, está justo después de esta. Bueno, pero me puedo ir así, porque puedo hacer referencia a otras imágenes. Por ejemplo, este triángulo era el que... ¿Podemos apagar esta luz? Otra vez, por favor. Este triángulo es un triángulo puro, muy sencillo, que puedes ver aquí. Es este triángulo tradicional, puro, que nosotros al llevarlo a este proyecto y querer utilizar esa misma geometría, aquí lo podemos
Si ves es este triángulo, el cual al repetirlo o al hacerle un offset, te genera entonces ya el pasillo por donde vas a pasar. Y al poner este elemento vertical que conecta ya estas dos líneas paralelas, generas una entrada de luz. Este es el triángulo, el cual tiene distintas diagonales que generan entonces este otro techo interior con la cumbrera de vidrio, pero la cumbrera sólida y está abajo, lo que permite que la luz no pase directamente, pero sí te genere espacios interiores iluminados y sombreados. Esta es la línea extendida del triángulo. Aquí lo estás uniendo de manera horizontal. Aquí tiene estos refuerzos, solamente son líneas paralelas del triángulo. Esto es lo que te digo, es el triángulo, una versión interior del triángulo, las conexiones en el mismo sentido que viene la estructura. Esto es la cumbrera, que tradicionalmente estaría arriba, pero arriba, si tú volteas esta operación y la haces a la inversa, tienes esta entrada de luz mucho más franca que genera estos espacios y la estás cubriendo. Pero ya al final es un estado. ¿Puede pasar el micrófono? Sin pena, para eso están los micrófonos. Gracias. Lo que estoy observando es que al final es una estructura mixta, ¿no? Sí. O sea, al final tienes estas vigas metálicas con estos perfiles tubulares, parece que son dos, y aparte tiene Cuadrados. las vigas de madera, ¿no? Sí, si te fijas aquí pasa esta misma estructura, justo en donde está la Está estructura oculta. principal, está encachetada. Ok. Y el sistema secundario es de madera. Aquí está el elemento vertical que te digo, que genera entonces ya una ventana. En vez de cubrirlo tradicionalmente como techo a dos aguas, este plano llega hasta donde se encuentra con la estructura, y al levantar este elemento vertical y extender el plano que cubre el espacio, generas entonces una ventana. Aquí existe un vidrio, esto no tiene entrada ni de aire ni de agua, sobre todo de agua, o sea, principalmente nuestra preocupación era que si lloviera no hubiera problema interior, porque pues para la entrada de aire puedes abrir estas puertas y tener la relación con el exterior. Y están soldadas, o sea, esta Sí. primera diagonal con la otra está soldada. En este punto, Sí. sí, o sea, son piezas independientes. Bueno, hay una pieza que es corrida, Sí. y esta es una parte. Y con la viga principal, esta que ¿Esta? esa, sí, ahí también. Sí, también está Vale. soldado. Es que con la sombra pareciera que está a otro nivel. Ah, sí, también son dos, ¿verdad? Son 4 elementos cuadrados, los cuales en medio tienen este espacio para recibir esta pieza que va a ser soldada, la cual está soldada a esta principal, la cual también está conectada a este otro elemento diagonal. Digamos si fuera un tubular de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Cuadrado. Y es un cuadrado, ¿no? Al final. Sí. Y tienes estas otras dos, al final ya harías una como de 6 pulgadas de ancho, ¿no? Sí, o sea, en vez de utilizar un PTR cuadrado, utilizamos piezas mucho más chicas para también no hacer de este elemento un elemento más pesado, sino que tenga... Se ve muy ligero. Exacto. Pero aparte me imagino que económicamente fue mejor todavía, ¿no? Pues sí, o sea, realmente estás utilizando, si bien más piezas de acero, también nos estamos apoyando en esta estructura secundaria de madera, que es mucho más barata que utilizar el acero. Pero aquí nos fuimos más por el aspecto estético de la pieza. Otra cosa. Sí, y la verdad, eso trae este mismo depuramiento de información de un solo módulo, del cual siempre trabajamos primero con la geometría y así nos vamos desarrollando. Si el material resulta ser de acero o hubiera sido de madera, es otra implicación ya económica, ya de otro nivel. Pero nosotros entendemos primero la geometría del espacio que queremos conformar, resolvemos ese módulo geométricamente, o sea, entendemos estas diagonales, cómo esos son los apoyos, cómo viene el elemento vertical y esa diagonal responde a eso, cómo entonces se conecta con el otro sistema. Aquí viene si te fijas, aquí pasa una estructura, vienen estos canceles y esta estructura vertical es la que otra vez vuelve a conectar al sistema con las ventanas de este lado. Y eso es puro dibujo, sin
todavía sin perfiles, sin medidas, es simplemente este entendimiento estructural del dibujo geométrico, que después se depura y se entiende que okay, este elemento puede ser un poco transparente, tiene que verse más ligero, se va a conformar por piezas. Entonces ya si vamos a cortar esta pieza, ¿por qué no hacer un espacio en medio? Y vamos a hacer entonces 4 piezas que reciban un en medio. Y bueno, aquí tienes aparte unos refuerzos que no sé si necesitaban la pieza. Sí, esos son ya de cálculo. Allá. Tengo una silla. Acá. ¿Me vas a subir?